Buenos días, mi más cordial bienvenida en nombre del Foro Canarias en esta segunda edición de nuestro encuentro en las redes, con un invitado de excepción en esta ocasión, el profesor, escritor, historiador Marcelo Gullo, que viene, entre otras cosas, invitado a presentarnos su último libro, Lepanto. Su último libro, por lo que seamos capaces de preguntarle y que él nos quiera contar. Muy bien. La entrevista la van a realizar mis dos compañeros del Foro Canarias, Javier López Navarro, economista, y Gabriel Arauz de Robles, abogado del Estado en excedencia y socio partner del bufete Arauz de Robles, asociado. No se pierdan la entrevista, que les garantizo que es muy interesante, muy interesante. Y sin más dilación les dejo en manos de mis compañeros, agradeciéndole nuevamente al profesor su estancia aquí, la invitación a departir con nosotros, y espero que sea muy interesante para todos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenido, don Marcelo Gullo. Muchas gracias. Un placer y un privilegio tenerle en esta ocasión dentro del Foro Canarias. Bueno, pues la verdad es que don Marcelo tiene un currículum fascinante. Por un lado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, magíster en Relaciones Institucionales en la Universidad de Ginebra, graduado en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid, profesor de la Escuela Superior de Guerra y de la Universidad Nacional de Lanús, en Buenos Aires, e investigador asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense, en Río de Janeiro. Ha escrito multitud de libros, entre los que caben destacar pues, La Gran Oportunidad, La Insubordinación Fundante, Breve Historia de la Construcción del Poder de las Naciones, Insubordinación y Desarrollo, Las Claves del Éxito y el Fracaso de las Naciones, entre otros. Pero si bien los que han tenido un tremendo éxito en España ha sido su trilogía. Pues titulada Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón y lo que América le debe a España. Y bueno, pues ya el público canario tuvo la ocasión de verle por primera vez hace algo más de un año y en este hotel de Santa Catalina. ¿Qué le sugiere el encuentro con el público canario tan identificado con su obra y con el espíritu de la hispanidad? Bueno, estar acá en Canarias para mí es estar entre amigos, ¿no es cierto? Primero porque fui recibido la primera vez con un cariño gigantesco, con un afecto gigantesco. Pero después porque Canarias en sí misma representa la puerta de entrada a Hispanoamérica. Es decir, yo llego a Canarias y es como ya casi estuviese en casa. Estoy en la puerta de casa. Es decir, Canarias realmente, es decir, culturalmente, sociológicamente, históricamente, es la puerta de entrada a Hispanoamérica, o al revés, la puerta de entrada a lo que yo denomino la España peninsular, porque en realidad nosotros, le voy a pedir un poquito de disculpa porque estoy como resfriado de ayer. En realidad, nosotros nos olvidamos que todos éramos españoles. Había españoles americanos y españoles europeos peninsulares y españoles africanos. Y también había españoles asiáticos, porque estaban en Filipinas. Y todos éramos españoles, al punto tal que aún lo que reclamaba la independencia, el primero de ellos, que fue un jesuita, Guzmán y Vizcardo, él titula su carta a favor de la independencia, Carta a los españoles americanos. Entonces, españoles somos todos. Y Canarias es la gran puerta de entrada, ¿se entiende? La gran puerta de entrada, sea la península, sea la hispanidad. Está ahí, ¿no es cierto? Es como estar ya en casa en Hispanoamérica. Y esto aparte se ve con muchas palabras que la mayoría de la gente sabe, que dicen las mismas palabras en Venezuela, en Santo Domingo, pero no saben que un montón de palabras que se usan en Argentina y que no se usan en la península se usan en Canarias. Por ejemplo, esto, ustedes le llaman terno. Bueno, si yo voy a Madrid pido un terno, me dicen, ¿y eso qué es? No tenemos ni idea, señor. ¿Qué me pide? Pídame una americana. Y yo llego acá y pido un terno y ya está, me dan un terno. Es decir, Canarias es Hispanoamérica. Muchas gracias, profesor. Profesor, encantado de tenerle con nosotros. Quería preguntarle precisamente, y ahondando un poco en lo que es Canarias y la identidad,
¿Cuál sería, desde su punto de vista, esa identidad de Canarias dentro de la hispanidad o dentro de lo que supone la hispanidad en su conjunto que acaba de escribir? Bueno, el papel de Canarias en la hispanidad en que está en reconstrucción, vamos a ser claros, es decir, la hispanidad está en reconstrucción. Durante mucho tiempo nosotros nos olvidamos que la hispanidad existía, que la hispanidad existía. Cada uno fue por su lado, emprendió su propio camino, y el camino en solitario siempre es el peor de los caminos, ¿verdad? El solitario siempre es mejor, caminar siempre conjunto. Yo digo siempre que en el siglo XIX nosotros navegábamos en un transatlántico, en un gran transatlántico. Ese transatlántico era el que hacía la historia. Ese gran transatlántico era España. Y hacía la historia, se marcaba el rumbo de la historia. De repente el transatlántico se hunde, o lo hunden, mejor sería decir la verdad que lo hundieron. No es que se hunde solo, lo hundieron. Y entonces el transatlántico, cada uno, como se está hundiendo, agarra un bote. Está para acá, hay que salvarse, se hunde el transatlántico. Entonces uno se agarra un bote más grande, otro un bote más chico. Argentina agarra un bote grande. El Salvador, con todo respeto, agarra un bote pequeñito, casi una canoa. Y hay uno que agarra un bote y a ese bote le ponen España. Pero en realidad el transatlántico se llamaba España. El transatlántico conjunto se llamaba España. Y entonces uno de los botes, ¿no es cierto?, se llama España. Y ahí comienzan quizás todos los problemas que tuvo España cuando empieza en el 98 a preguntarse qué nos pasa. Miren, no les pasa nada. Lo que les pasa es que antes todos juntos estaban en un transatlántico, ahora usted está en un bote, que es un bote grande, pero no se puede hacer lo mismo en un bote que en un transatlántico, ¿no es cierto? Y esa hispanidad se descompuso ese transatlántico, se descompuso en pequeños barquitos. Ahora estamos intentando de nuevo que marchemos todos juntos en un transatlántico. Y ahí viene el rol de Canarias, porque la hispanidad es una totalidad, es una totalidad. Ahora una totalidad quiere decir que no tiene singularidad, no, la totalidad no es una suma de cero. La totalidad es una suma de cosas potentes, porque más potentes son las singularidades, más fuerza tiene la totalidad. Entonces, la totalidad, ¿por qué está dada? Bueno, está dada por la lengua y la religión, aunque la gente puede no creer, porque eso de creer o no depende de la fe de cada uno, digo, pero uno vive dentro de un marco cultural, de un etos cultural. Entonces, ese etos cultural da unos valores. Entonces, la totalidad está marcada por la lengua y los valores. Y esa es la sustancia, lo que hace a uno ser lo que es. Después está la singularidad. ¿Y por qué se producen las singularidades? Bueno, porque a una parte de esa totalidad, a una parte de ese pueblo que conforma esa totalidad, les toca vivir una circunstancia histórica particular o geográfica particular. Entonces forma una singularidad. La Argentina es una singularidad. El Perú es una singularidad. México es una singularidad. Y Canarias es una otra singularidad. A más fuertes son las singularidades, más fuerte la totalidad. Esto quiero que quede siempre bien claro. Si yo tengo un brazo, cuanto más fuerte está mi brazo, mejor estoy yo. Si mi brazo está débil o mi pierna está débil, si yo tengo unas piernas débiles, todo el cuerpo está mal. O sea, a más fuertes son las singularidades, más fuerte la totalidad. Y Canarias es una singularidad dentro de esa totalidad. Pero ¿cuál es su característica? La capacidad de comprender la totalidad en su conjunto. Canarias tiene la capacidad, está entre caballos, entre el África, América y Europa, tiene la capacidad de comprender todo su conjunto. Es su propia historia la conformó como singularidad. ¿Por qué? Porque había canarios que iban a Venezuela, Santo Domingo, Argentina, venezolanos que después vuelven o dominicanos que vuelven a Canarias. Entonces eso va conformando dentro de la totalidad una singularidad. Esa singularidad es capaz de comprender lo que importa a la totalidad, y Canarias sería capaz de comprender la importancia de reconstruir la totalidad. Es decir, los canarios no se han dado cuenta de esto, pero a Canarias le correspondería el papel, siendo pequeñito la singularidad, no importa, pero potente, se entiende en concepción, el papel de reconstructor de la unidad, del transatlántico. Es decir, yo imagino, por ejemplo, un gran foro para la reconstrucción de la unidad, ¿verdad?, para la reunificación, y hacer ese primer gran foro en Canarias.
El Seminario del Foro en Canarias. No ni en Madrid, ni en Valladolid, ni en Caracas, ni en Buenos Aires, ni en México, no, en Canarias, ¿está? Porque Canarias es eso, es decir, la posibilidad, la comprensión de entender toda la totalidad. Eso. Qué bueno, muy bien. Mire, profesor, antes hacíamos referencia a la trilogía. ¿Y qué hilo conductor tiene la trilogía, en este caso, con su nuevo libro Lepanto? Y seguidamente, otra pregunta sería, bueno, ¿podríamos considerar su trilogía como una pedagogía de ese amor a España y a la hispanidad? Bueno, usted está haciendo referencia a que quizás que las personas se creen que estoy un poco loco, porque primero publiqué Madre Patria, nada por lo que pedir perdón, lo que América debe a España, y ahora publico Lepanto, ¿no? Entonces la gente podrá decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la batalla de Lepanto contra los turcos musulmanes, contra el Imperio Otomano con...? Bueno, no, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque toda la historia de España está como cubierta por un manto negro. Un manto, en ese manto negro es lo que yo denomino el manto negro, justamente negro legendario, que es una forma de ver la historia de España para estas personas que conforman este núcleo negro legendario, donde todo lo que hizo España, ¿no es cierto?, está mal, fue mal hecho, y si hizo algo bien alguna vez no tiene ninguna importancia. Es decir, si ganó una batalla y esa batalla fue decisiva, no tiene importancia. O España hace todo mal, y si hace algo bien, no sirve para nada. Es decir, si España ganará el próximo Mundial de Estados Unidos, y los negros legendarios dirán, no, pero resulta que en ese Mundial no fue a jugar nadie. Entonces no tiene importancia, no tiene importancia. Pero ¿cómo no tiene importancia, hombre? No era que está todo mal y si se hace algo bien, si se hace algo bien no tiene importancia. Entonces, tenemos la trilogía, tenemos este libro, y la última parte de la pregunta me olvidé, Javier. Bueno, que si esta trilogía se puede constituir, se le podemos llamar como una obra maestra de pedagogía, ¿no?, en defensa, pues, de ese amor a España. Bueno, lo de obra maestra yo se lo agradezco. Es un elogio, no lo puedo decir yo, lo dirán ustedes, ¿no es cierto? Pero sí es una labor pedagógica. Yo soy principalmente un maestro, un profesor, ¿verdad? Y mi vocación fundamental es la enseñanza, ¿sí? Y uno puede enseñar en las clases, pero también debe tratar de enseñar en los libros. Por eso los libros están escritos para que lo pueda leer cualquier persona, con mucha formación o con poca. Si tiene mucha formación, está en las citas que están atrás, donde le da contenido. Si tiene menos formación, lo lee más fácil sin la cita. Pero sí, en realidad se trata de una cuestión pedagógica. ¿Y por qué debe ser una cuestión pedagógica? Debe serlo necesariamente porque justamente nosotros nos hemos olvidado de la historia. Quien no conoce la historia no sabe qué tiene que hacer. Es decir, imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos acá está nuestro amigo Javier, ¿no?, que está acá, un hombre excelente, ¿no? Pero Javier sale del hotel y le da un golpe en la cabeza, un malviviente, un golpe en la cabeza. Chao, Javier, termina en el piso, se levanta Javier, ha perdido la memoria. Ha perdido la memoria y el malviviente, que fue el que le pegó golpe, pero él no lo sabe, le dice, usted no se llama Javier, se llama Roberto. Se llama Roberto y no vive en Canarias, vive en Valladolid, ¿verdad? Y no está casado, no tiene familia. Roberto no sabe quién es, ha perdido la memoria. ¿Qué hace? Le cree al malviviente y va a Valladolid. ¿Y qué ha hecho? Ha abandonado a su familia, abandonó a su mujer, abandonó a sus hijos, lo deja desamparado. El malviviente era un bandido. El malviviente en realidad quería quedarse con la esposa de Javier, ¿está? Y con la casa. ¿Se entiende? Pero ¿qué es lo que le pasó a Javier? Que perdió su memoria. Como perdió su memoria, no sabe a dónde tiene que ir. Los pueblos que pierden su memoria no saben a dónde tienen que ir. Y el ejemplo de Javier se ve claro. Él no la quería a su mujer, claro que la quería. No quería a sus hijos, claro que la quería. Era un buen padre, sí lo era, pero al momento que pierde la memoria, los abandona. ¿Está? Y eso es lo que nos pasó a nosotros por no saber la historia. Abandonamos lo que tenemos que ser. Lo que tenemos que ser. Por eso el estudio de la historia, esto es lo que a veces no entienden algunos amigos que son matemáticos, otros que son empresarios, es tan importante como el estudio de la matemática y la economía. Sin historia estamos perdidos. Muchísimas gracias. Interesante. Y en esta línea,
¿Por qué cree que precisamente la batalla de Lepanto y lo que significó aparece tan desapercibido en esa pedagogía de la historia colectiva europea? Yo estudié en un colegio francés Sí. donde no se menciona absolutamente nada de esto. Se pueden mencionar muchos hitos, pero la batalla de Lepanto efectivamente parece algo anecdótico que no ha conformado. Es justamente los franceses no pueden hacer otra cosa porque fueron los grandes traidores de Europa, ¿no es cierto? Duele decirlo, pero es así. Es decir, en ese momento se juega el destino de Europa. En ese octubre, 7 de octubre de 1571, se juega el destino de Europa. Si se perdía en Lepanto, hoy, lo digo con todo respeto, su santidad León XIV no estaría en Roma. No sé si estaría en Madrid, en Valladolid, en París, yo no sé dónde estaría, Río de Janeiro, pero no Roma, porque Roma hubiese caído bajo poder del Imperio Otomano y la Basílica de San Pedro convertida en la mezquita más grande del Islam. Si España perdía en Lepanto, Francia ya estaba preparada, porque había hecho una alianza con el Imperio Otomano, estaba preparada para clavarle a España una puñalada por la espalda, cruzar los Pirineos, invadir España, al mismo tiempo que ya había sobornado a una quinta columna morisca para que se rebelaran, y eso permitía el desembarco de la flota turca. Obviamente, ¿no es cierto?, Francia nunca quiso que se reconociese que habían sido ellos unos traidores en ese momento, y quiere que la batalla de Lepanto ni aparezca en los libros de historia, porque de aparecer y analizarse, Francia queda muy mal parada. Pero también quedan mal parados otros países que se salvaron gracias a España, porque España pelea en Lepanto, pero también va a contribuir a que no caiga Viena, como los alemanes, como Alemania, como todo el norte de Europa, que hubiese caído en poder del Imperio Otomano. Y como siempre, la verdad es así. Para los países del norte de Europa, España está ahí, sí. Está ahí, siempre menospreciándolo. Y duele decirlo, pero para la Iglesia también. Duele decirlo porque para la Iglesia, su hija mimada, sus ojos siempre fueron Francia. Francia había sido la primogénita de la Iglesia, porque la hija predilecta, porque había salvado al papado de los francos. Y de ahí quedó enamorada, y España fue siempre la cenicienta en esta historia familiar, ¿no? En la familia, y entonces tampoco nunca lo valoró. Entonces, claro, todos los otros, España los salva a todos, y resulta que nadie se acuerda que España nos salvó. Bueno, hombre, y algún día había que poner las cosas en claro. Había que aclarar, ustedes están muy tranquilos y vivieron muy bien gracias a que los españoles fueron a dar su sangre en Lepanto, ¿eh? Y es justo que esto se reconozca, ¿no? Precisamente, don Marcelo, en su libro se desprende que España no actuó sola, sino como cabeza de una civilización. ¿Qué papel juega la idea de hispanidad en esa gesta? Bueno, es un papel fundamental porque hay que entender qué es la idea de hispanidad. La hispanidad está conformada, que es una totalidad, dije yo, ¿se acuerdan antes? Que es una totalidad conformada por la lengua y los valores. Pero hay que preguntarse entonces, ¿cuáles eran nuestros valores? ¿Está? ¿Qué es lo que era el distintivo en ese momento de ser español? ¿Qué es lo que distinguía por los valores a ese hombre de otro? ¿Está? Y lo que lo distinguía es algo extraordinario, que es que ese hombre, por supuesto, no todos, porque estoy haciendo una generalización, pero ese era el ethos cultural. Ese hombre tenía grabado en su cabeza que debía vivir practicando el bien común, buscar el bien, la verdad y la belleza, y cuando no se podía vivir con dignidad, cuando no se podía vivir siendo un hombre libre, entonces había que saber morir con dignidad, había que pelear para ser libre. Es decir, jamás un español había aceptado ser un subordinado, estar dominado a cambio de su libertad. Jamás. Un español eso no lo hubiese soportado nunca. Entregar su libertad a cambio del confort, entregar su libertad a cambio... No. Sí. O se vive dignamente o se muere dignamente. Nunca morir como un cobarde, nunca vivir como un cobarde. Entonces, la hispanidad era saber vivir practicando el bien, y cuando no se podía vivir practicando el bien, saber morir con dignidad. Y recordemos que el hombre que conduce Lepanto es don Juan de Austria. Y don Juan de Austria, estricto sensu, hoy dirían no es español, hoy dirían es alemán, porque él ha nacido en Alemania y su madre es alemana. Él es
el producto de un amor, de una noche de amor de su papá, el César Carlos I, Carlos V, en una noche en Alemania. Bueno, pero él es un auténtico español, porque ha sido formado en España, porque tiene esos valores, esa lengua, y sabe que tiene que vivir practicando el bien, y si no, ¿cómo? Y si no, morir con dignidad. Por eso ese 7 de octubre en Lepanto, los turcos eran muchos más. La flota turca era inconmensurablemente superior. Y como pasa siempre, los segundos le dicen, mire, don Juan, usted sabe, mire cuántos turcos hay. Es mejor retirarse, la prudencia no es cobardía, porque Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, el concepto de prudencia, y don Juan seguramente no está escrito en ninguna parte. Yo pienso que él pensó lo mismo, que ese gran rey en las Navas de Tolosa, que lo tomó así a Monseñor, le dijo, mire Monseñor, cuando Monseñor quería que se retiraran, hoy acá morimos todos, o ganamos o morimos todos. Y entonces don Juan le contestó a su segundo, no es hora de consejo, solo hora de combatir, porque ahí o se retiraba don Juan de la batalla, y si se retiraba, ¿cómo se retiraba? Con deshonra, como un cobarde, o afrontaba su destino y combatía esperando que Dios le dé la victoria. Y don Juan, que era un auténtico español, dice, yo no me puedo retirar como un cobarde, nosotros no podemos retirarnos, acá tenemos que combatir, y que sea lo que Dios quiera. Combatió y Dios le dio la victoria, ¿no? Qué bueno. Muy bien. ¿Cree usted que esa batalla de Lepanto tiene enseñanzas para lo que es el mundo occidental actual, para el mundo hispano particularmente? Y bueno, si los jóvenes fuesen formados como don Juan, está en esos valores, no le tendrían miedo a nada. Y reconstruiríamos la unidad perdida en 20 años. Los jóvenes, si nosotros formásemos a los jóvenes en los valores que tenían don Juan, pero que tenían la mayoría de los españoles, habría siempre algún sinvergüenza, claro, porque yo sería pensar que todo un pueblo es un pueblo de héroes y de ángeles, no es así. Pero era la mayoría, como don Juan. Si a nosotros formásemos hoy los jóvenes en eso, a usted no le quepa ninguna duda que el futuro de España, el futuro de la hispanidad sería absolutamente otro. En 20 años volveríamos a construir el transatlántico y el mundo volvería a tener los valores que nosotros supimos darle al mundo en un momento de la historia. No sería un mundo egoísta, no sería un mundo utilitarista, sería con defectos y virtudes otro mundo. Sin duda. La verdad. Sin duda. Cierto. Don Marcelo, ¿cree usted que a día de hoy el espíritu de Lepanto y de la hispanidad tienen vigencia en un mundo actual? No solo, no solo tienen vigencia, sino que deben tenerla como única alternativa. Si es la única alternativa en un mundo que va a ser un mundo mucho más duro que el que conocemos, donde la propia idea de Europa se va a ir descomponiendo y va a haber totalidades, una gran totalidad anglosajona que va a tener a Europa como una especie de colonia, una totalidad china, una totalidad de la India. Si nosotros no recuperamos ese espíritu, que es el espíritu de los valores, ese saber vivir practicando el bien, no solo, claro que hay que cuidarse uno, cuidar a su familia, por supuesto, pero saber vivir practicando el bien, y cuando no se puede afrontar la vida como se la debe afrontar, en ese momento que nos dará la energía para poder reconstruir la unidad, no tendremos ningún futuro, ninguno, ni siquiera económico. Es decir, poco a poco la propia España irá convirtiéndose sin darse cuenta, deslizándose como un suave tobogán hacia el subdesarrollo. Ahí. Sí, don Marcelo, para no quitarle más tiempo, pero ¿qué mensaje querría usted lanzar a todos aquellos miembros del Foro Canarias y canarios que se acerquen a su libro? ¿Con qué actitud? Bueno, fundamentalmente con la actitud de que entiendan la importancia de la historia. Puede estar el libro acertado o equivocado, pero el tema es que tenemos que recobrar el papel central de la historia en la formación de todos los hombres, papel central de la historia, porque la historia es la clave para construir un futuro de grandeza, y el origen de la mala política es la falsa historia. Si todos vivimos hoy en Hispanoamérica y en España y en España en general grandísimos problemas políticos, se debe a que la falsa historia construye la mala política.
Entonces, que se acerquen con la idea simplemente, el libro estará bien, mal, podrá gustarlo o no, pero lo que yo quiero es que la gente comprenda la importancia del estudio de la historia, ¿está? Pero tiene que comprender desde un estudiante hasta un empresario, desde un banquero a un profesor, desde un ingeniero a un filósofo. Es decir, el papel central de la historia en la vida de cada uno, porque uno se equivoca, porque no sabe la historia, se equivoca políticamente, y los pueblos también. Entonces, el papel central de la historia. Pues muchísimas gracias, don Marcelo. Ha sido un placer tenerle con nosotros y aprender de usted mucho y con muchísimas ganas de sumergirse en este libro y transmitir a cuantos nos rodean también esa pasión por la historia que usted nos transmite desde luego de una forma tan viva y tan elocuente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta magnífica invitación. Muchas gracias. Gracias.